¿Cómo están, jóvenes alumnos y alumnas de cuarto año medio? Hoy es el momento de explicar esta guía de apoyo pedagógico de nuestra asignatura de filosofía. ¿Mm? Como ustedes ven en el encabezado, hay una fecha de recepción el día 1 de junio para que ustedes envíen las respuestas de esta guía. Sin embargo, debido a la contingencia, obviamente hay flexibilidad y si algún alumno tiene alguna dificultad, ruego me informe a través del correo electrónico mencionado en esta misma guía. Esta actividad consta fundamentalmente de tres partes. La primera, dirigida al conocimiento; la segunda, que está encauzada a la comprensión y aplicación; y la tercera, que va más allá y busca la reflexión o el pensamiento crítico. Vamos a ir analizando cada una de ellas para que les quede claro a cada uno de ustedes lo que se solicita en cada parte de esta guía. Respecto a la primera habilidad del conocimiento, ahí hay 4 preguntas. Para ello, es bueno que ustedes revisen el material enviado a mediados del mes de mayo, las presentaciones, una en torno a la ética y la segunda en torno a la moral. Con ello, podrán tener claridad para responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué diferencias o diferencia pueden establecer ustedes entre ética y moral? La segunda pregunta, dentro de las disciplinas o saberes que nosotros mencionamos y que tienen vínculos con la ética, les solicito que ustedes elijan 2 de ellas que le parezcan que tienen el vínculo más cercano. Y una vez elegida cada una de ellas, justifiquen el porqué de esa elección. La pregunta número 3 apunta a la segunda presentación relativa a la moral, en la cual había una definición de este concepto. En este caso, se solicita que cada uno de ustedes elija dentro de esa definición 3 conceptos que usted considere como esenciales o fundamentales y justifique también la elección de ellos. Y finalmente, en la cuarta pregunta, es respecto a la estructura del acto moral. En esa presentación veíamos que constaba de 7 elementos. Bueno, de esos 7 elementos, usted debe elegir 2 que estén vinculados más directamente con la voluntad del sujeto y 2 que se relacionen más directamente con el entendimiento o la razón. Luego, en la actividad número 2, como les decía, apunta a la comprensión y aplicación, hay un texto filosófico que deberán leer con mucha detención y calma y luego responder las preguntas que están formuladas al final del texto. En este texto yo coloqué al comienzo un vocabulario técnico o filosófico de 6 conceptos que aparecen dentro del contenido de este texto y que se aclaran a priori para que usted no tenga necesidad de buscarlos y tenga la claridad del significado estrictamente filosófico que tienen esos términos. Luego viene el texto en sí, que lleva por título Caracteres distintivos del hecho moral, y finalmente hay 4 preguntas formuladas. Respecto a la primera, señala que usted debe aclarar el término regla o norma, y junto a ello, indicar 3 contextos diferentes del moral donde también se establezcan reglas. Nosotros vivimos regidos por sistemas normativos y hay muchos en los cuales se rigen o regulan por normas. Ejemplo, usted tiene normas en el ámbito religioso, tiene normas en el ámbito jurídico, tiene normas en el campo del deporte, y hay muchas de esas normas que escapan obviamente al contexto moral. Entonces lo que se solicita es que usted busque contextos diferentes del moral donde existan reglas, dando un ejemplo dentro de cada de esos contextos de una regla. Luego, una pregunta que es eminentemente de comprensión literal,
Se le solicita que busque los dos rasgos característicos de las normas morales según el autor de este texto, que es Émile Durkheim. Nómbrelos y explíquelos. En tercer lugar, también hay una definición que propone este autor respecto de sociedad. Se solicita que usted la extraiga del texto literalmente, pero que luego haga un análisis crítico de ella. Es decir, si usted está de acuerdo o no con dicha definición y por qué. Finalmente, apuntando más a lo práctico, hay una pregunta que le solicita juzgar desde un punto de vista moral los siguientes hechos. Son 4 situaciones. Y juzgar desde el punto de vista moral significa atribuirle el calificativo de moral, inmoral o amoral a dicho hecho. Son 4 situaciones bien puntuales, cotidianas del diario vivir, y esos 3 conceptos, moralidad, inmoralidad y amoralidad, ya fueron analizados o mencionados en la presentación número 2. Finalmente tenemos la actividad 3. La habilidad aquí a desarrollar es el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis. Por eso se solicita que usted, a partir de 4 dilemas morales, opte por una opción fundamentando su elección. Cuando hablamos de dilema, lo primero es conocer la etimología de la palabra. Dilema es una palabra del griego compuesta de dis, que significa dos, y lema, que apunta su significado a tema. Por lo tanto, un dilema, en el fondo, es la presentación de dos temas que a usted le ponen en un conflicto porque tiene que elegir uno de los dos. Ahora bien, en nuestra cotidianidad o diario vivir, todo dilema representa un problema, porque obviamente al encontrarse frente a esas dos opciones, genera una serie de dudas en la persona enfrentada al dilema, porque es muy difícil resolver. ¿Y por qué es difícil de resolver? Porque la opción que usted tome generalmente no va a aportar una conformidad absoluta a su conciencia. Ahora bien, hay situaciones en que la persona se ve enfrentado a 3 opciones. Ahí ya no hablamos de dilema, hablamos de trilema. Y obviamente, en vista de los argumentos recién expuestos, la situación es mucho más compleja para la persona. Ahora bien, dentro de estos dilemas, obviamente usted tiene que ponerse en la situación. En el número 1, usted es una persona integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y tiene que votar en un asunto de violación sistemática de derechos humanos. Hay 3 opciones, usted debe elegir la que le parezca la más conveniente, teniendo presente lo que yo le decía, que no va a quedar absolutamente conforme con ninguna de las 3 que opte. En el segundo lugar, hay un caso de una mujer que padece una grave enfermedad y el marido no cuenta con los recursos para comprar el medicamento que la sane. Aquí la pregunta es si el marido roba o no la medicina y por qué lo hace o por qué no lo hace. Aquí obviamente hay un conflicto fuerte entre lo que es la necesidad y lo que es el deber. En el tercer caso hay un caso de un crimen, un delito, de un hombre que roba un banco, pero que sin embargo realiza una buena acción con el dinero que ha sustraído. Lo dona a un lugar donde hay niños huérfanos. La pregunta aquí es, ¿usted delata al delincuente con la probabilidad de que el dinero obviamente va a ser devuelto al banco y los niños van a quedar con sus necesidades o simplemente calla lo sucedido? Y finalmente, una situación más especial es un caso de un bote salvavidas que se encuentra a punto de naufragar y que en este caso usted es el responsable de entregar el salvavidas único que hay en ella a una de las 6 personas que están allí mencionadas. En este caso, este
o esta actividad o este ejemplo apunta más que nada a determinar qué son los valores primordiales de la persona que resuelve este ejemplo. Bueno, estimados jóvenes, eh, esperando que, bueno, tengamos la paciencia para seguir estando en nuestras casas, para seguir cuidándonos, les saluda y se despide de ustedes su profesor Guido Olguín.